Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video en el canal del Profe de Español. Yo soy Alejandro Rubio y hoy abordaremos fenómenos muy importantes como la coherencia, la cohesión y el uso de conectores. Pero antes recuerden, active la campanita, suscríbase y comparta los videos del canal del Profe de Español. Vamos a recordar en primer lugar que una de las cualidades de los textos cuando están bien escritos es la coherencia. La coherencia entonces es esa propiedad de los textos que hace posible que tengamos una estructura completa, un sentido lógico y una progresión temática clara, que vaya de principio a fin de manera lógica. Por eso le decimos de manera coherente. Entonces, si una de las cualidades de los textos es que sean coherentes, y para que exista coherencia tenemos que tener una estructura completa, un sentido lógico y una progresión temática, ¿cómo lo logramos? Seguramente a todos nos ha pasado que nos enfrentamos a un texto y en ocasiones no lo comprendemos. No lo entendemos o sentimos que a este le falta algo. Sentimos que es incoherente, que no cerró bien, que el final no tiene ninguna relación con el principio, que el tema que se presenta al inicio no tiene ninguna relación con la conclusión, que al texto le falta una parte. Todo eso tiene que ver entonces con la coherencia. Ya sabemos que la coherencia es una propiedad que nos permite garantizar una estructura completa, un sentido lógico y una progresión temática. Ahora vamos a darle a la coherencia un valor total, un valor global más bien. Vamos a pensar en ella como un collar de perlas, como un collar de perlas completo, ¿listo? Así, completo, bonito, brillante, acá lo ven. Este que están viendo, que es en su totalidad un collar completo, lo vamos a llamar coherencia. ¿Lo ven? Está completo, es una unidad por sí mismo. Pero, entonces, ¿qué sucede si se revienta? ¿Qué pasa si se desarticula una perla de las otras? ¿Qué pasa si se aleja una perla de las otras? Miremos qué pasa con un collar si se revienta. Como ven, si se rompe una de las perlas, si se separa una de las perlas, se pierde la totalidad. Es decir, de manera metafórica, se pierde la coherencia. ¿Por qué pasa eso? Porque dicha totalidad se debe a otro fenómeno que se llama la cohesión. Entonces, la coherencia de manera metafórica es la cadena completa, el collar completo. Pero la cohesión es cada eslabón, es cada perla de ese collar. Así que, para que exista coherencia, debe haber cohesión. Sin cohesión no hay coherencia. Miremos entonces qué es la cohesión. Es Casani quien nos plantea que la cohesión es el hilo que permite a las perlas de un collar estar unidas. Entonces miremos cuáles pueden ser algunas estrategias de cohesión en los textos. Entre los elementos que tenemos que tener en cuenta para lograr la cohesión de nuestros textos y garantizar la coherencia se encuentran algunos como estos. Por ejemplo, la puntuación. ¿Recuerdan el video en donde les muestro algunos elementos de la puntuación y les marco cómo a partir de la posición de la coma puede cambiar el sentido? Esto tiene que ver mucho con la cohesión y con la coherencia, por supuesto. Otro elemento a tener en cuenta muy importante son los recursos tipográficos. Por eso, nosotros en los textos utilizamos viñetas, guiones, números de capítulo, negrita, utilizamos muchos elementos que son recursos tipográficos que le permiten al lector ubicarse en los diferentes segmentos de nuestro texto o identificar unas ideas más que otras en algunos momentos. Tenemos otro fenómeno que se llaman las marcas textuales. Las marcas textuales nos remiten a otra parte, ya sea del texto o ya sea por fuera del texto. Por ejemplo, en algunos capítulos nosotros vemos cómo los autores nos dicen, lo cual se explicará en el siguiente capítulo. O también puede decir lo que se explicó en el capítulo anterior. Entonces uno se va ubicando dentro del texto y sabe dónde encontrar los significados. Sin embargo, también puede suceder de manera externa. ¿Cierto? También tenemos marcadores extratextuales que nos indican que esa información que necesitamos la encontramos en otros textos o en otros capítulos de otros libros. Y por último tenemos los conectores lógicos. Es aquí, en el uso de conectores lógicos, en donde me quiero detener. Como su nombre lo indica, los conectores tienen como función principal unir las oraciones, unir las ideas, las proposiciones. Los conectores juegan un papel muy importante porque no solo ayudan a unir las diferentes partes de la oración, sino que ayudan a que los párrafos estén articulados entre sí, a que los párrafos estén enlazados. El uso de los conectores es un aprendizaje por el que debemos optar pronto. En este libro, Pregúntele al ensayista de Fernando Vázquez, hay un capítulo muy interesante que se llama Los conectores lógicos. Además, el autor nos propone más de 1000 conectores organizados por orden alfabético. Incluso sé que en la red, si usted pone en Google descargar
descargar conectores lógicos, Fernando Vázquez le aparece organizado este listado, pero por función. Una cosa indispensable que hay que tener en cuenta es que los conectores nos ayudan a tematizar los párrafos, a perfilarlos. ¿Cómo así? Sí, por ejemplo, ¿qué necesito expresar? ¿Qué necesito decir? Lo que significa que los conectores me permiten establecer el tipo de idea que necesito para mi párrafo. Miremos cómo. Por ejemplo, si usted no sabe cómo ordenar el texto, los conectores se lo permiten. Mire, en primer lugar, a continuación, primero, después, luego. Fíjense que aquí hay una secuencia. Finalmente. A veces nosotros no sabemos cómo organizar nuestro texto, entonces los conectores nos lo permiten. O no sabemos cómo empezar a contar nuestra idea. Por eso los conectores nos dejan saber qué ruta puedo llevar para contar esa idea. Antes de empezar, ¿cómo empezar? A propósito de este texto, en cuanto va de acuerdo con... Fíjense que acá hay dos funciones primordiales. Cómo organizo lo que voy a decir y cómo introduzco los temas. Podemos pensar que ya sabemos la lógica de nuestro texto y también sabemos cómo introducir las ideas. Acá nos dan pautas con los conectores para poder añadir ideas. También, además, del mismo modo, por otra parte, viene usted contando, utiliza un conector para adherir ideas. O por el contrario, usted lo que necesita evidenciar es que tiene oposición, que se opone a lo que se viene diciendo. Entonces le sirven estos conectores adversativos, conectores de oposición. Pero, sin embargo, aún, fíjese que la variedad de funciones de los conectores son muchos. Se pueden oponer, pueden adherir ideas, pueden ayudar a cerrar o a concluir, para finalizar, en conclusión, para terminar, en síntesis, en suma, en resumen. ¿Sí lo ve? Entonces tiene que tener en cuenta que los conectores le van a ayudar a garantizar la cohesión, le van a permitir que estemos enlazados, oraciones a oraciones, ideas a ideas, párrafos a párrafos, y con esto vamos a garantizar la presencia de la coherencia. Bueno, con esto y con los otros elementos como la puntuación, como los recursos tipográficos, como las marcas textuales. Recuerden entonces, la coherencia, propiedad fundamental de los textos, se logra, entre otras cosas, a través de la cohesión. Y la cohesión, o más bien, para lograr la cohesión, es vital el uso de conectores. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Muchas gracias a todos y por favor recuerde, comparta, suscríbase, ayúdenme a contar que este canal existe. Nos vemos el sábado para 2 recomendaciones literarias que les traigo, muy buenas además. Chao, feliz día.